Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí Julián Andrés Jiménez, o Mr. Julián, como me hago llamar en redes sociales, en una nueva masterclass que he denominado Niégalo Todo. Niégalo Todo en la parte 2. Esta masterclass la vamos a dividir en 3 partes. La semana pasada hicimos la parte 1 con la negación del verbo to be en presente y en pasado. Hoy vamos a estudiar, aprender, dominar e introyectar. Vamos a aprender a negar con verbos distintos al verbo to be en presente y en pasado, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Para aprender a negar es muy importante que tengamos de base conocimiento, tenemos que tener muy bien aprendido lo que se llaman los subject pronouns o los pronombres personales. Vamos a pronunciar subject pronouns. Subject. Muy bien, entonces los subject pronouns que habíamos estudiado la semana pasada, se los voy a recordar, se los vamos a repasar en este momento. I significa yo, you significa tú o usted, he significa él, she significa ella, it es un pronombre que podría dejarlo así, lo podría dejar así en blanco, pero en inglés se usa para hablar de animales o cosas. Ojo, no significa animales o cosas. A los pronombres les vamos a poner unos números, ¿vale? Entonces, este es el número 1 o la primera persona. Este es el número 2 o la segunda persona. Estos de aquí, he, she e it, son las terceras personas, ¿vale? Y estos de aquí, para este curso, ojo, para las personas que estudian conmigo, con nosotros, para we y they y you, les vamos a poner el número 4 o las cuartas personas. Esto gramaticalmente no es correcto. Gramaticalmente, we es la primera persona del plural, you es la segunda persona del plural y they son las terceras personas del plural. Pero, para no enredarnos con eso, para no poner tanto problema con eso, les vamos a poner solamente cuartas personas, ¿ok? Listo. Ahora, resulta que para aprender a decir que no, es importante comprender cómo se usan los verbos en presente. Estos verbos, vamos a pronunciarlos: to play, to go, to search, to go, to have, ¿sí? Estos verbos obviamente tienen unos significados. Entonces, este es jugar, este es ir, este es buscar, puse los mismos. Para yo aprender a usar estos verbos, o cualquier verbo en presente, en forma afirmativa, lo único que tengo que hacer es quitar esta palabra. Entonces digo, I play sería yo juego, ¿verdad? Y por ejemplo aquí, you go, pero en las terceras personas los verbos cambian. Pero cuando digo cambian, no es que tienes que aprenderte un nuevo verbo, como si ocurre en español, o una nueva palabra, como si ocurre en español. No. Cuando digo cambian es que a los verbos se les aumenta una S, y si el verbo termina en O, se les aumenta una ES. ¿Cómo así? En este caso, fíjense que go termina en O. En las terceras personas se aumenta ES, ¿vale? Y por ejemplo, have, en las terceras personas queda has. Solo este verbo y solo en las terceras personas. Y por ejemplo, se le aumenta S solamente. Solamente se le aumenta una S. Pero de resto, la conjugación es normal. Es decir,
we have, ¿sí? O they play, o you go. Esto es importante, esto es muy muy importante, porque de aquí es muy importante para aprender a negar. Hay que tener en cuenta esto de las terceras personas, ¿vale? Entonces, para poder decir que no en inglés con verbos distintos al to be, en la semana anterior estudiábamos que el verbo to be, lo único que tenía que hacer era aumentar la palabra not al verbo to be, es decir, I am not, you aren't, he isn't, ¿sí o no? Y en pasado, I wasn't, you weren't. Eso lo estudiamos la semana pasada. Para los verbos distintos al to be, estos verbos no pueden hacer esto. Estos verbos necesitan a alguien que les ayude. Y ese alguien es un auxiliar. Do y does. ¿Ya? Do y does. Ustedes me dirán, ay, pero profe, acabamos de escribir que to do significa hacer. Y sí, lo acabamos de escribir. Pero ese verbo tiene la particularidad de que es verbo y que es auxiliar. Y como auxiliar ayuda a los verbos a que formen, a que se transformen en preguntas y en negaciones, ¿vale? Entonces, en negación se le aumenta la palabra not. Do not y does not. Y como ustedes saben que el inglés es un idioma de hablar rápido y generalmente se contrae, es decir, dos palabras se vuelve una sola, estos auxiliares tienen una contracción. Don't y doesn't. ¿Ok? Doesn't. ¿Ok? Entonces, este se usa, don't se usa con la primera, con la segunda y con las cuartas personas. ¿Y cuáles son? Y me encantaría que escribieran cuáles son, solamente cuáles son las terceras personas. ¿Cómo se usa esto? Es muy fácil, muy muy fácil. Por ejemplo, yo voy, ¿vale? Si voy a decir yo no voy, debo usar este auxiliar. Entonces, fíjense cómo es de fácil. Fíjense. I don't go. Yo no voy. ¿Sí? Use don't porque estoy con I, que es la primera persona. ¿Ok? Ahora, si estoy en la tercera persona, por ejemplo, she goes, she goes. Recuerden que acabo de explicar que los verbos en las terceras personas cambian. Y que en este caso, como el verbo termina en O, se le aumenta ES. Ojo que lo expliqué hace unos minutos atrás, ¿ok? Entonces aquí diría, ella va, ¿cierto? Ella va. Entonces si yo quiero decir, ella no va, sería de esta manera. She doesn't, porque estoy en tercera persona. Y atención, préstenme toda la atención. El verbo va en forma simple. Forma simple se le llama al verbo que aprendimos, que estaban aquí hace un rato, to come, to go, to search, to play, to do, sin la palabra to, ¿vale? Entonces aquí diría, ella no va. Vamos a estudiar el pasado. Como les decía, para aprender a decir que no, hay que aprender a decir que sí, ¿vale? Entonces, para aprender a negar en pasado, tienen que conocer verbos en pasado. Entonces, como hemos venido trabajando con estos verbos, vamos a aprendérnoslo, vamos a escribirlos y los vamos a practicar. Entonces, to come, por favor ustedes allá, vamos a pronunciar. To come, came. To go, went. To have, had. To do, did. ¿Sí?
por favor escriban esto, con estos significados: venir, ir, tener y hacer. Escríbanlo por favor y me escriben cuando ya estén listos, ¿ok? Y así como en presente era don't, do not, don't, y doesn't, does not, doesn't, en pasado necesitan también un auxiliar. Y ese auxiliar es did not, did not. Y como ustedes saben que en el inglés se tiende a hacer cosas muy chiquitas, a contraer, la contracción, hola Julian, la contracción es didn't, ¿ok? Didn't, ¿sí? Y este se usa en todas las personas, ¿vale? Entonces, atención por favor todo el mundo, atención, atentos, apaguen celulares, no le hablen a nadie, no, por favor todo el mundo aquí en la clase, aquí, si ustedes comprenden esto, vamos como un tren. Si no se concentran, se pueden embolatar, entonces prestenle mucha atención. Los verbos en pasado, en las terceras personas no cambian, solamente es igual. En pasado es mucho más fácil porque los verbos ni se le aumenta una S ni ES en las terceras personas, no, eso no ocurre en pasado. She came, ella vino, I came, yo vine. Si yo voy a hacer la negación de estas, voy a decir por ejemplo, ella no vino, yo no vine, es muy fácil. Lo único que debo hacer es esto. She, pongo el auxiliar. Atención aquí, por favor, todo el mundo aquí. El verbo va en forma simple. Forma simple. Recuerdan que hablábamos de to come, to go, ¿sí? To do. Forma simple es esta palabrita sin el to. Ella no vino, ¿vale? Igual acá. I didn't come. Yo no vine. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Si les gustó esta clase, repito, insisto, por favor, con darle like y compartir esta publicación. Y bueno, los espero la próxima semana en una nueva masterclass. Les agradezco mucho. Bye bye everybody. Bye bye.